Bueno, muchachos, sean bienvenidos a este pequeño curso de programación enfocado en Python, donde veremos desde los primeros pasos hasta llegar a un nivel de conocimiento tipo medio. Durante el curso vamos a ir desarrollando ejemplos prácticos para que vean lo que se puede hacer con este software de programación. Mi nombre es Luis Adolfo López, soy ingeniero en sistemas de profesión. Sin embargo, me dedico a la docencia porque me encanta enseñar. Me llaman mucho la atención las tecnologías de la nube e inteligencia artificial y posteriormente trataré de realizar algunos cursitos sobre estos dos aspectos, tomando lo mejor de dos grandes empresas en este ramo, como son AWS y Microsoft. Saludos e iniciemos. Vamos a hacer un pequeño repaso, o podríamos decir que vamos a hacer una introducción a la programación. ¿Por qué? Porque me gusta que los conceptos que se van a manejar más adelante estén claros. No tengamos ninguna duda o ningún vacío. Vamos a tratar de abordar algunos aspectos muy elementales de lo que es la programación. Entonces, continuamos. Cuando hablamos en general de programación, nos referimos a dar instrucciones. ¿A quién? A una computadora. Si no hay un programa, no hay nadie que le diga qué hacer a la computadora no es útil, se convierte solo en un objeto. Del mismo modo, cuando, digamos, para poner un ejemplo, un piano no es más que una caja de madera. Si no hay nadie que pueda interpretar o tocar música en él. De la misma manera, así sucede con las computadoras. Si no hay un programa, alguien que le dé instrucciones a la computadora, solo sigue siendo un objeto. Las computadoras pueden realizar tareas muy complejas, pero esta habilidad no es innata. La naturaleza de la computadora es muy diferente. Solo puede ejecutar operaciones que son extremadamente simples. Por ejemplo, la computadora no puede comprender cuando nosotros le describimos o le damos una función, por ejemplo, matemática, que sea complicada. Sí, no es que esté fuera del alcance de él, en sí como computador. Y posteriormente, o en un futuro, esperamos que esta posibilidad sea más cercana. Entonces, las computadoras tratan o se basan en realizar operaciones sencillas, pero a una gran velocidad. Entonces, las computadoras contemporáneas o que son contemporáneas actualmente pueden evaluar estas operaciones que son fundamentales en, digamos, suma, división, y lo hacen de manera súper rápida. Entonces, como pueden repetir estas acciones de manera rápida y cualquier cantidad de veces, entonces esto es lo que hace que nosotros veamos como que realizan operaciones muy complejas. Para ponerles un ejemplo más aterrizado a la realidad, imaginémonos que queremos saber, por ejemplo, la velocidad media cuando realizamos un viaje. Ya sabemos la distancia, por ejemplo, si quieres ir de un punto a otro y el tiempo que llevó. Entonces necesitamos calcular a qué velocidad íbamos en ese viaje. Como la computadora no tiene conciencia de estos conceptos, es necesario que le indiquen qué necesitamos en este momento indicar. Uno, que reciba un número que nos va a representar esa distancia, la distancia recorrida. 2, que reciba un número que represente el tiempo que nos tomó ese viaje. Ahora, lo que tenemos que hacer ya con estos dos
con estos dos datos, digámoslo así, es dividir la distancia entre el tiempo para lograr obtener un resultado, y este resultado lo necesitamos guardar. Al final, ¿qué necesito? Que ese resultado se muestre representando lo que yo le pedí, que fue la velocidad promedio, y que sea en un formato comprensible. ¿Por qué? Porque el usuario tiene que saber que el resultado que está recibiendo es correcto o lo puede interpretar de una manera correcta. De esta manera, estas 4 acciones simples forman un programa. Por supuesto, estos ejemplos no están formalizados y están muy lejos de lo que la computadora puede entender, pero son buenos para que nosotros comprendamos y de la manera en que trabaja la computadora y el tipo de lenguaje que puede aceptar. En este caso, acá les quería resaltar que acá el lenguaje es la clave. Entonces ahí podemos ver que el lenguaje es la clave en todo esto. Y es por eso que a veces decimos, un lenguaje de programación. Entonces acá podemos resaltar algunos aspectos clave. Y el primero es la necesidad de instruir a la computadora sobre cómo realizar las tareas. Y esto lo vimos en la parte de acá, que tenemos que darle de manera clara cómo va a realizar las tareas, que recibe un número, recibe otro número, y qué va a hacer con esos números, para que al final podamos acá, por acá, que nos muestre un resultado. Otro aspecto clave es que es la simplificación de conceptos complejos para que la computadora lo comprenda. Si vemos acá arriba, teníamos un concepto en esta parte de acá de lo que necesitamos, pero si yo le doy a la computadora este dato de aquí hasta acá, o esta parte de aquí, ella no va a comprender. Entonces necesitamos simplificar. ¿Qué necesitamos? Que me reciba un número, que reciba otro número, y con esos dos números que los divida. Entonces esta es parte de la simplificación, y eso se va a ir aprendiendo conforme vayas agarrando o vas tomando experiencia en el proceso que te vas formando como programador. Entonces aprendes a simplificar cosas que sean complejas para que la computadora los comprenda. Otro aspecto importante es la importancia del lenguaje de programación para que nos comuniquemos con la computadora. Necesitamos, entonces, ya que vimos que el lenguaje es un aspecto clave, necesitamos un lenguaje de programación para comunicarnos con la computadora. Ahora vamos a ver un poco lo que son los lenguajes naturales versus los lenguajes de programación. Un lenguaje, veamos primero, entonces, ¿qué es un lenguaje? Y vemos que el lenguaje es un medio para expresar pensamientos y sentimientos, que puede ir más allá de lo verbal, como el lenguaje corporal. Hay diversos tipos de lenguaje. Acá tenemos un ejemplo, el lenguaje corporal y los idiomas hablados. Las computadoras también tienen su propio lenguaje, y es el que se llama lenguaje de máquina o lenguaje máquina, que es muy básico y rudimentario. Aunque técnicamente sofisticadas, las computadoras carecen de algo que los humanos poseen y que aún no se ha podido lograr que una computadora lo supere en esta parte, y es la inteligencia. Y aunque son sofisticadas,
ellas solo responden a un conjunto limitado de comandos que ya están predefinidos. Los comandos que las computadoras reconocen son simples, como toma este número, divídelo por este otro y guarda el resultado, como vimos en el ejemplo anterior. Entonces, como vemos, a pesar de que las computadoras están muy avanzadas, aún solo responden a conjuntos limitados de comandos. Ahora veamos cuáles son los elementos básicos del lenguaje. ¿Por qué? Porque más adelante de pronto vas a escuchar algunos en el mismo lenguaje de programación, algunos de los elementos que están aquí y que van a ser muy indispensables. Por acá vemos que el lenguaje, ya sea de máquina o natural, consta de los siguientes elementos, los cuales son básicos. Consta de un alfabeto, un léxico, una sintaxis y una semántica. Si quieres ampliar un poco más esto, lo puedes investigar. Sin embargo, te voy a dar rapidito acá una pequeña explicación. Podemos decir que el alfabeto es como un conjunto de símbolos para formar palabras de un determinado lenguaje. El léxico, un conjunto de palabras que el lenguaje ofrece a sus usuarios. La sintaxis, y esto lo vas a escuchar bastante en programación, son un conjunto de reglas formales o informales utilizadas para precisar si una determinada cadena de palabras forma una oración válida. Entonces, las sintaxis son reglas. Y por último, tenemos la semántica, que también son un conjunto de reglas que determinan si una frase tiene sentido. Entonces, algunos de estos conceptos los vas a escuchar muy seguido en programación. Entonces, por eso es bueno también aclararlo desde el inicio. Sigamos viendo un poco de lo que son los lenguajes naturales versus lenguajes de programación. Y aquí llegamos a lo que es el lenguaje máquina. El lenguaje máquina, pero si nos fijamos por acá, tenemos, dice por acá, IR. Y IR lo vamos a ver que viene de una palabra en inglés y tenemos que ir manejando también un poquito lo que es el inglés para que nos acostumbremos que hay ciertos términos que se manejan bastante del inglés, ya que todos los lenguajes de programación están en inglés. Entonces, IR viene siendo Instruction List. O lo que sería lista de instrucciones. Recordemos que decíamos que las computadoras obedecen a, aunque sean muy complejas, obedecen solo a las instrucciones. Entonces por acá vemos que el lenguaje máquina es comúnmente llamado Instruction List. Entonces vemos que el lenguaje de máquina viene a ser como el alfabeto de la computadora. Y son un conjunto básico de símbolos para darle comandos o darle instrucciones a la computadora. También dentro de estos lenguajes hay diferentes tipos. Acá podemos ver que existen lenguajes de programación de alto nivel. Este es otro concepto también que lo vas a ver mucho en programación. Entonces, los lenguajes de programación de alto nivel son como un puente entre humanos y computador. Y es lo que permite que podamos entender tanto nosotros como programadores y la computadora también comprenda las instrucciones que le estamos dando. Entonces, si nos fijamos en este aspecto, número 2, nos dice que son más complejos que el lenguaje de máquina, pero más simples que el lenguaje natural. Y permiten a los humanos expresar comandos de manera comprensible para las computadoras. Entonces, el lenguaje de alto nivel es, si tenemos
digamos, a la computadora en esta parte, y por acá está el usuario o el programador. Entonces, el lenguaje de alto nivel es el que permite la comunicación entre ambas partes. También tenemos que son códigos fuentes, y los códigos fuentes ya es un poquito ya más avanzado, y son programas que se escriben en lenguaje de programación de alto nivel. Ahora que ya conocemos que el lenguaje de alto nivel permite comunicarse a la computadora y al humano como usuario, necesitan un código fuente, que es un programa escrito en un lenguaje de programación de alto nivel. Y también es un archivo que contiene el programa antes de que se traduzca al código máquina. Entonces, el código fuente está antes de que sea traducido al código de máquina para que la computadora sepa lo que se va a realizar, lo que el usuario quiere que realice. Acá también vamos a ver que hay dos conceptos muy importantes, y uno es compilación versus interpretación. Y esto también lo vamos a ver mucho en los lenguajes. Por eso todo viene así como una escalera de conceptos que necesitamos dominar antes de que entremos de lleno a programar. Y vamos a ver que nos vamos a encontrar con dos tipos de lenguaje más adelante. Hay un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Entonces podemos decir que la programación informática implica componer elementos del lenguaje de programación en un orden específico para lograr un efecto deseado. Esta composición debe ser correcta al menos en 4 sentidos, y es lo que veíamos anteriormente. Anteriormente vimos que debía de tener un alfabeto, un léxico, sintáctica y semántica. Entonces acá vimos los 4 elementos que deben de funcionar de manera correcta, o funcionan prácticamente en masa. Si uno está dando problemas, entonces no está correcto el programa. Entonces ya vemos que son necesarios el alfabeto, léxico, sintáctica y semántica. Sin embargo, sucede que los programadores como seres humanos tendemos a cometer errores, y puede ser que cometamos errores tanto en lo alfabético, en lo léxico, en lo sintáctico o semánticamente. Y esto que hace que nuestro programa ya no sea funcional o no sea útil. Cuando se ha escrito un programa correctamente, deben convertirse en lenguaje de máquina para que la computadora lo ejecute. En este proceso de traducción, afortunadamente, este proceso de traducción puede ser realizado por la computadora y lo hace de manera rápida y eficiente. Entonces, acá lo que podemos resumir es que necesitamos de estos 4 elementos siempre en un programa: que esté alfabéticamente ordenado, que tenga un léxico correcto, sintácticamente también, y que semánticamente también esté correcto. Sin embargo, decimos que los programadores como seres humanos podemos equivocarnos y cometer errores, y esto puede ocasionar que nuestro programa ya no sea útil. La computadora debe convertir todo esto de acá al lenguaje de máquina para que lo ejecuten. Sin embargo, el proceso, a cómo lo hace, es muy rápido y eficiente. Por eso es que vemos que el programa, los programas que nosotros desarrollaremos, se ejecutan de manera rápida. En este ejemplo de la vida real, dice que imaginemos que escribimos un programa para una empresa que calcule el salario mensual de los empleados. Y nosotros, al escribir el programa,
cometemos errores, como utilizar sintaxis incorrecta o asignar un valor incorrecto a una variable. Estos conceptos igual vamos a ver más adelante, pero imagínense que cometemos un error, tanto sintácticamente como asignar valores incorrectos. El programa no puede funcionar correctamente y nos va a dar resultados inesperados. Otro ejemplo tenemos que si olvidamos agregar un punto y coma al final de una línea, quien interpreta, recuerdan que había algo que se decía que después del código fuente alguien tome ese código para pasar un lenguaje de máquina. Entonces, ese alguien, el señor dijo, es compilador o intérprete. Entonces, ¿qué va a suceder si cometemos algún error? El compilador o intérprete nos va a arrojar un error de sintaxis. Una vez que hayamos, hasta que se corrigen todos los errores y el programa esté escrito otra vez correctamente, lo tenemos que volver a compilar o interpretar para convertirlo en instrucciones que la computadora pueda entender. Por eso es que cuando escribimos el programa, tenemos una computadora y escribimos líneas de código o instrucciones. Estas no de un solo se ejecutan en la computadora, sino que necesitan a alguien que compile e interprete esto para que la computadora pueda entenderlo y ejecutarlo. Perdón que ahí dibujé sobre la información, pero en este proceso de traducción, o sea, durante esta parte de acá, ya tenemos el código fuente, o tenemos el código fuente, y tenemos la computadora. Entonces, en este proceso, es fundamental para que el programa funcione correctamente y se produzcan resultados esperados. Este proceso de traducción, de pasar del código fuente al código máquina, es fundamental para que el programa funcione y se produzcan resultados que se esperan. Entonces, ahora sí, vamos de lleno a lo que es compilación, para que comprendamos esto, porque son elementos clave durante aprendamos programación. Entonces, la compilación, el programa fuente, recuerdan el programa fuente del que hablamos, se traduce una vez. Ahora, dice acá, sin embargo, traducir cada vez el código fuente o el programa fuente se debe repetir cada vez que se modifica el código fuente. Al obtener un archivo, por ejemplo, un exe, si el código está destinado a ejecutarse en Windows, ¿qué contiene el código máquina? Ahora, una vez que ya tenemos un archivo exe que es ejecutable, se puede distribuir el archivo a todo el mundo. El programa que realice esta traducción se llama compilador o traductor. Entonces ya vimos que el programa, cuando se compila, cuando trabaja con un compilador o el lenguaje se le dice es compilado, cada vez que se modifica el código fuente necesitamos repetir el mismo proceso, compilar, para que la máquina entienda el programa. Ahora pasemos al otro tipo, y es el lenguaje o código interpretado. En el código interpretado, cualquier usuario del código puede traducir el programa fuente una vez que cada vez que se debe ejecutar. Aquí, en el lenguaje interpretado o interpretación, cualquier usuario del código puede traducir el programa fuente cada vez que se debe ejecutar. El programa
que realiza este tipo de transformación se denomina intérprete, ya que interpreta el código cada vez que se pretende ejecutar. Esto significa que no puede simplemente distribuir el código fuente tal cual, porque el usuario final, y vamos a ver, el usuario final necesita también el intérprete para ejecutarlo. Sin el intérprete, el usuario final no va a poder trabajar con este programa, digamos así. Entonces, debido a eso, fundamental, entonces tenemos que a estos tipos compilado o interpretado. Entonces, los lenguajes de programación de alto nivel, porque no tenemos de lenguajes de alto nivel, están diseñados para o son compilados o son interpretados. Hay poquísimas, en pocos programas o lenguajes, o pocos lenguajes que pueden compilarse e interpretarse a la vez. Por lo general, el lenguaje de programación se proyecta con este factor en mente, que sea compilado o interpretado. Entonces ahora volvamos a ver. Supongamos que escribimos un programa y ahora existe como archivo de computadora. Un programa de computadora y es en realidad un fragmento de texto, por lo que el código fuente generalmente se coloca en archivos de texto. No siempre es texto. Perdón. El archivo de texto es texto puro, sin decoraciones como puente, color, imagen u otros medios. Ahora hay que invocar al intérprete y dejar que lea tu archivo fuente. El intérprete lee el código fuente de forma habitual, en lo que hace, como lo hace una cultura. El intérprete lee el código fuente de forma habitual, a como se hace en la cultura occidental, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Hay algunas excepciones que se van a cubrir más adelante, pero generalmente así se lee el código del intérprete. Entonces veamos algunas ventajas y desventajas de lo que es compilación versus interpretación. Dentro de las ventajas de la compilación tenemos que la ejecución del código suele ser más rápida. Solo el usuario debe tener el compilador. El usuario final puede usar el código sin el compilador. El código traducido se almacena usando lenguaje máquina. Como es muy difícil de entender, es probable que tus propios inventos y trucos de programación sigan siendo tu secreto. Pero también tenemos la desventaja. La compilación puede ser un proceso que consume mucho tiempo. Y aquí a veces tenemos un pequeño chiste que dice: ¿qué estás haciendo? Porque el jefe mira que sus trabajadores no están en su puesto de trabajo. Es que está compilando. Entonces, podemos ver que realmente la compilación es un proceso que consume mucho tiempo. Entonces, se compilan y tarda un poco de tiempo en que el código se ejecute. Ahora, debes tener tantos compiladores como plataformas de hardware donde deseamos que se ejecute el código. Pasemos ahora a ver lo que es la parte interpretada. Dentro de la parte interpretada podemos ejecutar el código tan pronto como lo complete. No hay pases adicionales a la traducción. Entonces, el código también se almacena usando un lenguaje de programación, no como se hacía en compilación. No se almacena en lenguaje máquina. Esto significa que se ejecuta en computadoras que usan diferentes lenguajes de máquina. No compila tu código por separado para cada arquitectura diferente, como lo veríamos en la compilación.
Y por último, tenemos cuáles son las desventajas de que el lenguaje sea interpretado. No se espera que la interpretación acelere tu código a alta velocidad. Tu código compartirá el poder de tu computador con el intérprete, por lo que no puede ser realmente rápido. Y tanto el usuario final, tanto el que desarrolla como el usuario final debe tener el intérprete para que se pueda ejecutar el código. Bueno, esto fue una breve introducción a lo que es programación y algunos conceptos básicos. Como les decía, me interesaba que se iluminaran algunos conceptos básicos para que más adelante tengan claro cuando se habla de lenguaje interpretado, lenguaje compilado, lenguaje de alto nivel. Y sé que a veces son cosas que se ven al inicio, pero para algunos que están también empezando en el mundo de la programación es importante que lo manejen. Incluso les puedo decir que a veces programadores con experiencia no dominan tanto que es un lenguaje compilado o interpretado. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto. Y para cerrar, solo les quería decir que bueno, el desarrollo de este curso lo hago basado en el Python Institute, que es que la información fue tomada de ahí, igual que de algunas partes del Cisco Networking Academy, para lograr resumirles un poquito y también tratar de explicarles, porque a veces no es lo mismo tomar un manual que alguien te explique con algunos ejemplos o algunos detallitos allí en el proceso de estudio o en el proceso de explicación. Entonces, esto ha sido todo por ahora y nos vemos en la siguiente clase. Si el video te gustó, le das un like o lo compartes con tus amigos, con el profesor, con quien tú quieras, puedes compartirlo para ayudarme a crecer y seguir dando más clases de programación. En el siguiente capítulo veremos ya de lleno Python, de cómo instalarlo y algunas versiones que hay de Python.